Bueno, hoy vamos a estudiar la palabra y hoy lo titulé Somos buenos árboles. ¿Somos qué? Buenos árboles. Vamos a Mateo 7, 15, 19. Voy a estar estudiando Mateo 7, 15 y Primera de Pedro 1, 23. Tengo poquito tiempo, entonces vamos a hacerlo. Dice la palabra: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén y amén. Los falsos profetas con frecuencia, ¿cierto?, en esa época del Antiguo Testamento profetizaban y hablaban lo que el rey y la gente quería escuchar y afirmaban luego que eran palabra de Dios. Los falsos profetas de esa época son tan comunes como los de hoy en día. Hoy vemos muchas sectas que están predicando, entre comillas, el evangelio, pero no es un evangelio real, no es un evangelio que está de acorde a la palabra de Dios. Por eso Jesucristo nos decía aquí que tuviéramos cuidado de los falsos profetas. Pero hoy no quiero hablar de los falsos profetas, hoy no vengo a hablar de ellos. Hoy quiero hablar y me quiero centrar en los versículos de 18, 19 y 20. Por eso quiero recordarles que estamos estudiando esta palabra desde la nueva identidad, o sea, después de la obra redentora, porque si vemos el texto, este texto fue escrito antes de la cruz. También quiero recordar que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo fue completa, fue perfecta y fue suficiente. Y si nosotros creemos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, entonces podemos decir que su obra fue buena, por lo cual nosotros nos hemos convertido en árboles buenos, como dice la palabra, y no por las obras que hacemos, sino por lo que nuestro Señor Jesucristo ya hizo en la cruz. Amén. Amén. Vamos a Primera de Pedro 1, 23. Después volvemos a este texto. Primera de Pedro 1, 23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra simiente traduce semilla. Y la palabra corruptible significa contaminar o alterar algo. Entonces, se puede decir entonces que nosotros no somos de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece en nosotros, como lo está diciendo aquí Pedro. Ahora, la semilla que ha sido plantada en nosotros ha sido una semilla pura, no contaminada, y cuando estudiamos el texto de esta palabra, la palabra de Dios, vemos que esta semilla, que es la misma palabra, nos habla acerca de la nueva identidad, de lo que somos ahora nosotros en Cristo Jesús. Dice la palabra que entonces que somos semillas incorruptibles. Es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios en sí lleva el nombre, digámoslo así, de Jesús, de lo que Él hizo en la cruz, y Él es el centro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, en lo cual converge en Él a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros compartimos la palabra a otras personas, no es que estemos compartiendo solamente de este libro, no, estamos compartiendo a Cristo mismo y lo que Él hizo en la cruz. Sé que aquí hay personas nuevas y les doy la bienvenida y se estarán preguntando, pero ¿qué es la obra redentora? Porque Néstor habló de la obra redentora, Paola habló de la obra redentora. ¿Qué es y qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz?
La obra redentora es todo ese evento que sucedió con la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Desde su padecimiento, desde su crucifixión, su sepultura, su muerte, su resurrección, su ascensión y su ministerio, lo que ahora estamos nosotros viviendo. ¿Y qué fue lo que Él hizo en la cruz? No solamente Él perdonó nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz, además de perdonar nuestros pecados, nos redimió, nos justificó, nos sanó, nos salvó, nos sacó de las tinieblas a la luz y lo más importante, nos reconcilió con nuestro Padre amado. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora, ¿y qué es lo que ocurre cuando nosotros hablamos de la palabra y hablamos de Cristo a otras personas? Lo que estamos haciendo es que estamos plantando esa semilla incorruptible en el corazón de aquellas personas que no lo han conocido. Y miren, algún día alguien oró por ti y alguien oró por mí y nos hablaron acerca de Jesús. Y esa persona que le habló a usted y me habló a mí, sembró esa palabra incorruptible, esa palabra buena, esa palabra no alterada, y esa semilla como resultado dio un árbol bueno. Ese árbol bueno es usted y soy yo. O sea, que usted y yo somos árboles buenos, porque alguien algún día plantó esa semilla en cada uno de nosotros. En mi caso, mi madre fue la que oró por mí. Mi madre fue la primera que conoció al Señor. Y ella oraba, y mientras ella oraba, yo rumbeaba. Ella oraba y yo rumbeaba. Pero mi madre nunca dejó de orar, jamás. Ella siempre estaba orando. Pero siempre dicen que no hay profeta en su propia tierra. Mi madre, aunque hablaba de la palabra, no fue la que sembró la semilla. La que sembró la semilla en mí fue otra persona. Y cada vez que yo oro y le doy gracias a Dios, yo oro por mi madre. Y oro por esa persona que sembró esa semilla en mí. Porque esa semilla que sembró en mí se convirtió en un árbol bueno. Y este árbol hoy está aquí a ustedes predicándole la palabra de Dios. Por eso yo oro y le doy gracias a Dios por la vida de mi madre y por esa persona. Ella se llama Alexandra Castellano y fue una persona que se dedicó a sembrar esa semilla. Y ahora, como le digo, está este árbol aquí, bueno, predicándole la palabra. Amén. Amén. Y por eso me gusta este salmo, el Salmo 1:3, y yo siempre lo leo así: soy como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en todo tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Cuánto lo creen? Ustedes, iglesia, son árboles plantados junto a corrientes de agua, que todo lo que usted hace, todo prospera. Ustedes son árboles buenos que siempre van a dar fruto, y fruto en abundancia. Amén. Amén. Okay. Entonces, cuando plantamos una semilla pura, voy a dar un ejemplo: cuando alguien planta una semillita en tierra, por lo general siempre lo que hacemos es regarla, ¿cierto? Le echamos agüita y a veces esperamos que ella brote. Pero nosotros no vemos ese proceso que se está dando allá en la tierra. No vemos ese proceso. Solo vemos la planta cuando ella sale de la tierra. Dice, ay, no se murió la semilla. Finalmente germinó y salió. O sea, lo que nosotros decimos, sí, salió. Lo mismo pasa cuando a veces nosotros le compartimos a alguien. Yo voy y le comparto a alguien y yo oro por ese alguien, y a veces veo como que no pasa nada en la vida de esa persona. Yo les digo, hermanos, no se preocupen, que aunque usted no lo vea, Dios está obrando su perfecta voluntad en ella. Mientras usted está orando, mientras usted está intercediendo por esa persona, Dios está haciendo lo suyo por ella. Ahí en los cielos está desatando una guerra espiritual por esa persona, y Dios le va a dar la victoria. Y cuando menos nos damos cuenta, esa persona empieza a dar fruto, esa planta crece y da fruto. Entonces no se desanime, iglesia, cuando usted comparta la palabra, que Dios obra su perfecta voluntad en cada persona a la cual nosotros vayamos y sembremos esa semilla.
Ahora bien, sigamos aquí. Nosotros sembramos esa semillita, la planta ahora empieza a crecer, ¿cierto? Esa planta crece. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a pesar que esa semilla que nosotros sembramos fue una semilla buena, fue una semilla incorruptible, hay cosas que comienzan a surgir alrededor de ellas, hay circunstancias, hay bichos, hay cosas que van a determinar la salud de esa planta. Esas cosas van a determinar qué tan saludable esa planta va a crecer y va a dar fruto, aún nosotros habiendo sembrado una buena semilla. Y es por eso que no solamente vamos a regar esa planta, nosotros debemos cuidar esa planta, debemos fertilizarla, debemos quitar la maleza, debemos espantar los bichos que se acerquen a esa plantica, debemos cuidarla, que no le dé mucho sol, que no le echemos demasiada agua porque se pudre. O sea, en sí vamos a cuidar esa planta, porque si nosotros no cuidamos esa planta, aunque esa planta crece y dé fruto, el fruto que va a dar no va a ser el mejor. Y no va a ser el mejor porque la semilla haya sido mala, no va a ser la mejor porque no se cuidó como debía cuidarse. Ahora, y esto quiero que lo que quede claro, eso no, que si el árbol crece y da un fruto que no es el mejor, no quiere decir que el árbol sea malo. Es probable o sea, es malo o su fruto no es bueno porque lo que dijimos, no se cuidó y no se fertilizó. No se quitó la maleza, no se hizo lo que se debía que hacer. Entonces, yo pregunto, ¿por qué ese árbol no dio un buen fruto? ¿Es un fruto malo? Entonces, porque ese árbol no dio un fruto bueno, lo vamos a castigar porque es un árbol que no dio un fruto bueno. No, iglesia, claro que no. Al contrario, yo voy a coger esa planta, ese arbolito, lo voy a podar, lo voy a cuidar, lo voy a fertilizar, le voy a quitar los bichos, les voy a quitar el hongo, todo lo que está por ahí, lo voy a cuidar de la mejor manera. En otras palabras, voy a hacer que ese árbol esté tan bien cuidado que vuelva a dar fruto, pero un fruto de mejor calidad. Amén. Amén. Y lo que también quiero resaltar, iglesia, que aunque la semilla que sembramos fue pura, incorruptible, esa semilla murió, porque para que algo nazca, algo tiene que morir. Entonces esa semilla muere, nace la planta, ¿cierto? Y como ella fue afectada por todos esos bichos que dijimos ahorita, factores, ¿cierto? Quiero que quede en nuestra mente que aunque esa planta creció y no dio buenos frutos, la semilla era semilla buena, semilla no alterada. Amén. Pasa lo mismo cuando compartimos la palabra, que es la semilla, a cualquier persona. Tenemos claro que cuando hoy sabemos que su espíritu es transformado en el momento que recibe a Cristo, ¿cierto? Su espíritu es transformado. Luego empieza su crecimiento en el conocimiento de Cristo. Pero así como esa plantica, también van a venir esos factores, van a venir esos bichitos, esos insectos que van a querer, ¿cierto?, impedir que esa persona crezca saludablemente, van a impedir que esa persona dé un buen fruto. Van a aparecer esas circunstancias que van a querer quitar lo bueno que hay en esa persona. Viene el desánimo, viene el enojo, viene la pereza al orar, viene el activismo, vienen todas las cosas del mundo, el internet, la televisión, todas cosas que vienen a acosar nuestra vida, la vida que Dios ya ha puesto en esa semilla. Estas cosas nos roban la paz, nos roban el gozo, nos volvemos en unas situaciones triviales de la vida que hacen que este árbol no se vea en las mejores condiciones para que pueda dar buen fruto. Entonces dijimos que esa persona puede crecer, ¿cierto? Ella crece en el conocimiento de Cristo y da fruto, pero esa persona, así como la plantica, a veces no da un buen fruto, no da buen fruto, ¿sí?
Eso es lo que es eso, y lo vamos a tocar más adelante. Y todo remite también a la nueva creación, porque uno dice, pero ¿qué tiene que ver las plantas, todo? ¿Por qué lo malo? ¿Por qué lo bueno? Porque cuando Dios, ya lo hemos visto, Dios creó el mundo, la tierra, el universo, todas las plantas, todo lo que Él hizo, inclusive al hombre, dice que lo creó bueno, en buena manera, en gran manera. La creación en sí de Dios es perfecta, es incorruptible. Antes de que el hombre cayera, aquellos árboles que estaban en el Edén eran árboles puros, árboles buenos, porque no habían sido contaminados. El hombre aún no había pecado, no había caído, porque el pecado del hombre no solo trajo consigo esa corrupción y cambió todo el ser humano, no solamente, sino que toda la creación, toda fue alterada. El hombre cayó y todo cambió, porque la imagen de Dios se apartó del hombre. Y ahora el hombre desde ese instante está tratando de encontrar el gozo, la felicidad y la paz en las cosas externas, en las cosas del mundo, lo que el mundo ofrece. La mayoría de gente está buscando eso. Hoy el mundo está lleno de vacíos, está buscando ser llenado esos vacíos con todo lo que el mundo ofrece. Pero no se han dado cuenta que el único que puede llenar ese vacío se llama Cristo. Cristo Jesús, el que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Pero ahora el Señor nos ha dado la oportunidad de nacer de nuevo. Y ese nacimiento, con ese nacimiento, Él puso en nosotros la semilla incorruptible, esa semilla inalterable que da vida a un árbol bueno y a un árbol puro. Y si volvemos a Mateo 7, 17, vamos allí, el versículo 18, dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Así que cuando la palabra habla del árbol que da buenos frutos, está refiriendo a nosotros, a los que hemos renacido de nuevo. Somos aquellos árboles buenos, los que hemos renacido, los que hemos recibido al Señor como nuestro Señor, ¿sí? Y es así como Dios nos ve, y es así como cada uno de nosotros necesitamos vernos a pesar de los frutos. El fruto, escuchen, no determina la naturaleza del árbol. Vuelvo y repito, el fruto no determina la naturaleza del árbol. ¿Por qué? Porque la obra del Señor fue perfecta, fue completa y fue suficiente, fue inalterable, fue incorruptible, y eso a nosotros nos hace árboles buenos. Pero también la palabra dice aquí, cuando habla y dice que el árbol malo da malos frutos, se está refiriendo a aquellas personas que no han nacido de nuevo, que no han renacido, y ellos no pueden dar buenos frutos, porque aún en ellos está esa naturaleza pecaminosa y corrupta. Por eso son árboles malos. Es por eso, iglesia, que nosotros, como árboles buenos, debemos ir y plantar esa semilla buena, esa semilla incorruptible en aquellos árboles, aquellas vidas que están allí afuera, que se están perdiendo, aquellas personas que no le tienen sentido en la vida, que no saben para dónde van. Allí donde nosotros tenemos que ir y plantar esa semilla pura, incorruptible. Amén. Amén. Iglesia, también escuche esto: si usted está en Cristo, y quiero que hoy salgamos realmente entendiendo que nosotros somos árboles buenos, no importa en sí el fruto que tú estés dando, y ahora voy a explicar por qué. Si usted está en Cristo, usted es un árbol bueno. Cuando esa semilla fue plantada en su corazón y usted nació de nuevo, usted se convirtió en ese buen árbol. Por naturaleza, el fruto que lleva usted es de un árbol bueno, o sea, el fruto es bueno. Lo que pasa es que a veces tendemos a categorizar la calidad del árbol por la calidad del fruto.
Y no es que estemos contradiciendo la palabra, porque la palabra está clara y la acabamos de leer acá. Lo que el Señor nos quiere decir aquí en este texto es que si nosotros vemos un árbol que está dando unos frutos que no son buenos, ese árbol por naturaleza, su naturaleza no es mala, por su ADN no es malo, porque ya lo explicamos, porque en él fue sembrada una semilla ¿qué? Buena, ¿sí? Ese árbol está así, porque ya lo vimos antes, cuando vimos la plantica, es porque en su tiempo no se cuidó, porque vinieron factores que lo afectaron e hicieron que ese fruto que él dio no fue el mejor. Es por eso que ese árbol se ve como si fuera un árbol malo, pero en sí el árbol no es malo. ¿Y qué es lo que pasa? Y así pasa con muchos hermanos cristianos que saben que tienen la semilla incorruptible, que saben que esa semilla que está ahí es pura, que saben que están, como dice Colosenses 1:26, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que ven que son buenos árboles, pero que hay veces que ven que ciertos frutos que están dando no son los mejores, entonces inmediatamente entran a cuestionarse, entran en condenación y empiezan a decir, ¿cómo es que es esto? Si yo soy un árbol bueno, si yo tengo una semilla buena, ¿cómo es que esto que estoy haciendo o lo otro y está malo? ¿Cómo es entonces que yo soy? ¿Soy bueno o soy malo? Y eso es lo que pasa. Uno ve cristianos en condenación que han nacido de nuevo, que tienen esa semilla, pero que realmente no han entendido. ¿Y por qué se cuestionan eso? Porque realmente no han llegado al entendimiento de lo que Jesucristo hizo en la cruz, de lo que es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces yo pongo un ejemplo, ¿sí? Los papás, la mayoría aquí somos papás, y estoy hablando hoy a los papás cristianos, que han dedicado a sus hijos todo el tiempo, desde pequeños, les han enseñado la palabra, los han levantado en el respeto con Dios, en la obediencia con Dios, ¿sí? Y son familias del Señor. Pero los chicos cuando llegan a determinada edad toman sus propias decisiones. Y algunos dicen, no papá, mamá, yo voy a tomarme un tiempo, no voy a ir a la iglesia, voy a irme para otro lado. No quiere decir que esos hijos sean malos, ¿sí? Pero tomaron sus propias decisiones. Entonces yo pregunto, ¿esos papás son árboles malos? No son árboles malos, porque ellos sembraron inclusive en sus hijos también esa semilla buena, ¿sí? Por eso el hecho de que sus hijos hayan tomado sus propias decisiones no quiere decir que sus padres, por eso la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Y hay personas que se toman de ese versículo y entonces dicen, pero es que ese pastor, mire, sus hijos andan en el mundo y mire, por sus frutos los conoceréis. Eso quiere decir que ese pastor no es nada bueno. Y recordemos que el fruto no determina la clase de árbol. Nosotros, los papás, pudimos haberle enseñado lo mejor a nuestros hijos, pero ellos tomaron sus propias decisiones. Y eso no quiere decir que los papás que enseñaron sean árboles malos, siguen siendo árboles buenos. Amén. Mire, Pablo ilustraba eso también con la iglesia de Corintios. Vamos a Corintios. Libro de Corintios, no voy a leer todo, pero sí, Primera de Corintios. Está el 1, está el 5, donde, ¿qué es lo que pasaba con la iglesia de Corintios? La iglesia de Corintios había recibido a Cristo. La iglesia de Corintios había recibido esa semilla pura, incorruptible, porque la había recibido de los apóstoles. Era una iglesia que en su momento había caminado con el Señor. Pero llega un momento en que la iglesia empieza a dar frutos malos. Y entonces Pablo escribe esas cartas, en el caso de los Corintios, hablándoles a ellos. Pero mira cómo hace Pablo. Pablo primero les hace resaltar quiénes son ellos en Cristo Jesús.
Pablo les hace sentir que ellos son hijos amados de Dios. Y si vemos en el capítulo 1, versículo 1, en el versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Y él sigue resaltando y dice que da gracias a ellos, y luego dice en el 5: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El 7: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes siguen leyendo más adelante, el primero, ¿qué hace? Les dice: venga, hermanos, ustedes ya han sido santificados, ustedes son hijos amados de Dios, ustedes tienen una nueva identidad. Entonces empieza luego la exhortación. Primero los eleva, primero les hace ver quiénes son, y luego va a la exhortación. ¿Por qué los exhortaba? Porque se veía que la iglesia había entrado en una división, estaban en división en ese momento. Se veía más adelante que también la iglesia estaba pasando por casos de inmoralidad. ¿Sí? De inmoralidad en el capítulo 5. Entonces lo que hace Pablo es venir, enviar esa carta, y a través de esa carta viene y exhorta a los corintios. Pero me llama la atención es eso, y lo mismo nosotros. Si nosotros vemos un hermano en Cristo que sabemos que es buen árbol porque ya tiene la semilla, y vemos que esa persona está dando un fruto que no es el mejor, ¿qué debemos hacer? ¿Nos vamos contra él? ¿Lo criticamos? ¿Lo juzgamos? No, porque es que eso ya no hace parte de nuestra nueva identidad. Vamos a hacer como Pablo: hermano, ven, yo estoy viendo esto, ven, vamos a orar, ¿qué te pasa? Y vamos a orar y lo vamos a dar ánimo, y lo vamos a exaltar, y vamos a hacerle ver el error en amor. Y vamos a hacer que esa persona que está dando ese fruto, que no es el mejor, venga y empiece a dar otra vez fruto bueno. Y eso es lo que hizo Pablo aquí con la iglesia de Corintio. Él no los está condenando, no los está juzgando, no, tampoco los desechó. O si les dijo: usted ya no me sirve en iglesia de Corintio después de que todo el tiempo que he perdido con usted. No, él los llama en amor. Y él los exhorta en amor. Y los anima a que sigan predicando la palabra. Los anima para que ellos sigan siendo buenos árboles que den buen fruto, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estaba pasando allí en ese momento. Entonces, iglesia, vemos que ejemplos hay muchos ejemplos. Pero nosotros como iglesia debemos entender que si en nosotros está plantada esa semilla buena, esa semilla incorruptible que dio con el paso a hacer estos árboles que hoy estamos aquí, nosotros tenemos que ir y sembrar la semilla en otro lado. Néstor a veces dice: la iglesia no debe estar acá, y es cierto, nosotros debemos estar afuera. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que no nos congreguemos los domingos, por supuesto que nos congregamos, pero cuando estemos afuera, plantemos esa semilla. ¿Pero a quién? ¿Cómo que a quién? Empiece por su familia, empiece por el vecino, empiece por su jefe, por su compañero, ¿sí? Empiece por las personas que están alrededor de nosotros, y empiece a sembrar esa semilla, que en el momento que usted menos espera, esa semilla va a brotar y va a dar un árbol bueno, y usted puede decir: wow, Señor, mire ese árbol. ¿Ah? Amén. Amén. Entonces nosotros somos árboles buenos también porque el Espíritu Santo mora en nosotros, porque tenemos la imagen de Dios en nosotros, la naturaleza de Dios está en nosotros. Nosotros lo tenemos todo, como cantábamos en la canción: si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo.
No nos falta sino eso, sino creer que realmente quiénes somos. Ahora, iglesia, el plan de nosotros como árboles no terminó cuando llegamos a los caminos de Dios. Ahí no terminó el plan de Dios con usted y conmigo. A veces decimos, ya recibí a Cristo, uy, chévere que Nancy recibió al Señor, ya. No, gloria a Dios, que ya se acercó a esa persona a Dios, ya recibió a Cristo y ya. Pero el plan de Dios no termina ahí. El plan de Dios continúa y continúa a través de usted y a través de mí. Ese es el plan, porque nosotros somos instrumento en las manos de Él para ir y llevar esa semilla a otras personas para que escuchen ese mensaje y que puedan venir y vivir en el reino. Entonces, nosotros somos esos árboles buenos, nosotros somos esos instrumentos que el Señor está levantando para que el reino se establezca afuera en aquellos que no conocen del Señor. ¿Y el tiempo cuándo es? ¿Mañana? ¿En un mes? No, es ahora. Ahora que tenemos la oportunidad, es ya, de ir a hablar, como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, de no ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Es el tiempo, mi iglesia, de ir y predicar las buenas nuevas a toda criatura, a todo aquel que se nos aparezca por allí. Y si no se nos aparece, nosotros vamos y lo buscamos. Porque a veces, Señor, muéstrame la persona a la cual yo tenga. No espere que la persona venga, vaya y usted y búsquela. Porque a veces esas personas están esperando que alguien vaya y las busque, que vaya alguien y le hable de ese Dios grande, maravilloso, poderoso, que es nuestro Padre Celestial. Entonces no esperemos que vengan las personas, vayamos a ella. Jesucristo, ¿cómo hacía? Jesucristo iba por todas las aldeas, Él dice. Y Él pasaba y todo el mundo se unía. Y Él iba y todo el mundo se le unía. Él no se esperó allá, no sé dónde vivía o donde se reunía con sus 12. Esperemos aquí a ver que llega quien quiere ser sanado, quien quiere ser libertado, quien quiere ser... No. Él salía con sus discípulos e iba a las aldeas, e iba y hacía y cumplía el propósito para el cual Dios lo había enviado. Sí, iglesia, Dios quiere llegar al mundo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánta gente nos está perdiendo? Todos los días escuchamos de gente que se suicida todos los días. Mire, yo qué día estaba, yo estoy levantándome temprano a orar y a las 3 de la mañana yo quedé así, yo decía, Señor, ¿pero qué está pasando? Y cuando el Señor a mí me despierta a esas horas es porque algo está pasando. Y yo soy muy obediente y yo me levanté, yo y ahora que empecé a orar en lenguas, y el Señor así clarito me dijo, ora porque alguien en este momento se quiere quitar la vida. Y yo oré, yo dije, Señor, yo no lo conozco, no sé si es hombre, si es mujer, si es joven. Señor, yo oro por esa persona y en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de muerte. Y yo mando vida a esa persona en el nombre de Jesús. Yo no sé, pero yo siempre he dicho, mientras uno ora, el Señor hace su perfecta voluntad allí. Nosotros solo tenemos es que escuchar y hacer la voluntad de Dios. El mundo se está perdiendo. El mundo allí se está perdiendo. Y Dios está esperando. La gente está esperando la manifestación de ¿quiénes? De nosotros, los hijos de Dios. Nosotros tenemos que ir y llevar la palabra. Cada vez que usted le habla a esa persona, cada vez que usted siembra esa semilla se va multiplicando y se va multiplicando. Esa semilla es la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que todo pasará, mas mi palabra no pasará. No pasará. Algún día usted y yo vamos a morir. Pero la palabra que nosotros sembramos en el corazón de cada persona nunca va a morir. Esa siempre va a dar fruto y fruto en abundancia. Pueda que usted y yo, si algún día lo vayamos a hacer, vamos a morir. Podemos ver hombres y mujeres de Dios que lo dieron todo por compartir el Evangelio.
hombres y mujeres de la Biblia, porque hay muchos aquí que compartieron. Vemos el ejemplo de Pablo y Pedro, que hace más de 2000 años ellos estaban predicando la palabra, y algunos escribieron este libro que hasta el día de hoy permanece. Ellos dejaron un legado, ellos dejaron una herencia, ellos sembraron para que usted y yo hoy estuviéramos aquí, en este lugar, escuchando la palabra. Yo le quiero hacer hoy una pregunta: ¿cuál es su legado? ¿Qué legado le va a dejar usted a sus hijos, a sus nietos, a su familia? ¿Cómo quiere que a usted lo recuerden? No, es que la señora Gloria era muy querida, muy buena gente, súper chévere, todo esto. O lo van a recordar porque usted era un hombre o una mujer de Dios que sembraba la palabra, que llevaba la palabra y que veía que daba buen fruto. ¿Cómo quieren que usted lo recuerde? ¿Cuál es ese legado? Cada uno de nosotros vamos a dejar un legado cuando muramos. Cada uno de nosotros lo vamos a hacer. Y usted tiene la oportunidad hoy que está con vida, de dejar un legado, de llevar la palabra, de sembrar la palabra a otros. Recordemos, nosotros somos árboles buenos, y la única forma de dejar un buen legado es viéndonos como Dios nos ve y caminando como realmente nosotros somos. ¿Cómo somos? Ante los ojos de Dios, santos, perfectos, sin mancha, irreprensibles. Así nos ve Dios, así usted se tiene que ver. No importa los frutos que usted esté dando en este momento. En usted fue sembrada una semilla incorruptible, una semilla buena. ¿Qué tiene que hacer? Espante todos esos bichos, espante todas esas cosas que están a su alrededor que no le dejan dar ese buen fruto. Dígale al enojo: lo quito de mi vida. Quítele a la pereza: se va de mi vida en el nombre de Jesús. Quita todo ese activismo que no lo deja servirle a Dios, que no le deja orar. ¿No se han dado cuenta que cuando uno va a orar es cuando más pereza le da? Entonces pereza se va en el nombre de Jesús. La única manera para nosotros poder dar fruto y bueno es quitando todos esos factores, todas esas cosas que el enemigo viene a querer colocar alrededor de nosotros para no dejar que nosotros demos ese fruto que el Señor quiere que demos. Amén. Termino con esto, iglesia. Ustedes son árboles buenos. Amén. Yo voy a orar y voy a pedirle, si alguien quiere oración, que oremos por algo, pueden pasar adelante. ¿Listo? Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí y yo quiero que con esta reflexión, que hoy nos vayamos con este mensaje, diciéndole: Señor, yo soy árbol bueno, Señor, y voy a dar un buen fruto. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque hoy aprendí que yo soy un buen árbol, Señor. Y que soy un buen árbol no por mis obras, Señor, sino por lo que tú hiciste en la cruz. Dile ahí: Señor, hoy, Señor, yo me comprometo a ir y a sembrar esa semilla incorruptible, esa semilla pura, esa semilla no alterada a todo aquel que no te conoce, a todo aquel que se está perdiendo, a todo aquel que está enfermo, a todo aquel que está esclavo, a todo aquel que está prisionero. Dile ahí: Señor, yo quiero ser instrumento en tus manos. Señor, úsame a mí. Decía, como dice Isaías: heme aquí, envíame a mí, Señor. Yo quiero ir y llevar tu palabra. Yo quiero ir y sembrar esa buena semilla para que esa semilla se multiplique y dé fruto, y fruto en abundancia, para que esa semilla crezca y salgan buenos árboles que den también buen fruto. Dile ahí: Señor, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Dios, porque yo voy a dejar un legado, Señor, por esa semilla que yo sembré.
Y el día que yo no esté, me van a recordar, porque fui un hombre, una mujer de Dios, que llevó la palabra, que predicó la palabra a todo aquel que lo estaba necesitando. Gracias, Señor, porque me voy a salir de mi sitio de confort, porque me voy a levantar y a caminar en poder, amor y autoridad, y voy a llevar tu palabra, y voy a salir a establecer tu reino aquí en el mundo a los que no te conocen. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Los que quieran oración, ven.